Buenos días. Se dieron cuenta, ayer yo conté de que lo primero que hizo el gobernador, y le dijimos que teníamos noticia que en Tucumán el sistema relación catastro-registro era como para mirarlo y tomarlo, y que él nos dijo, viajen a Tucumán, y antes de asumir, estábamos ya allí en Tucumán, que tan gentilmente nos dieron toda la información esta, que brillantemente han explicado ahora aquí, ¿no? Realmente, bueno, en mi lectura es de felicitar lo que están haciendo en Tucumán, lo estamos imitando, buscando de mejorarlo también, y en ese camino creo que es el que debemos seguir en general, porque, bueno, da solidez al manifestarlo prácticamente lo que uno plantea teóricamente. Creo que en esto de relación catastro-registro. Bueno, vamos yo como presidente de la Academia Nacional de la Agrimensura tengo el deber de decir de que las opiniones que yo vierta es la lectura de mi verdad, que no quiere decir que sea la verdad, pero que no compromete para nada la opinión de la academia. Es opinión personal, técnica, sobre cada uno de los aspectos que aquí uno va a plantear en esta disertación. Y que quería empezar la charla referido al artículo 15 y 16, cuando habla de los bienes, ¿no? En el 16 define a los bienes y las cosas, y dice que los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Si hablamos de bienes materiales, estamos hablando de materia. Y si estamos hablando de materia, necesariamente tenemos que caer en los campos de la física. ¿Y qué es la materia? Bueno, la materia es cualquier entidad que ocupa un espacio y tiene masa o peso, digamos, si bien no es totalmente correcto, para que lo entendamos. Y dependiendo de la presión y la temperatura, las podemos ver a esa materia en cualquiera de los tres estados, sólido, líquido o gaseoso. Hay una ley de conservación de la materia que dice que la masa de toda la materia del universo permanece constante, es decir, que es única y no se puede aumentar ni tampoco disminuir, solo se puede transformar. Esa transformación se hace por procesos que tal vez lo recordemos de por ahí del primario, secundario, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, por procesos que se llaman fusión, vaporización, o al revés, la condensación, la solidificación, o la sublimación directamente sólido a gaseoso. Son cuestiones de presión y temperatura que hacen que la misma cosa se presente de diferente manera. Estamos hablando de la materia. Cuando hablamos de territorio, en general, bueno, pensamos en la superficie del agua, la superficie en la cual pisamos, pero creo yo que debemos pensar al territorio como un lugar espacial. Ese territorio que vemos está conformado allí por diferentes tipos de materia. Allí dentro de esto, en los lugares, luego de los núcleos, los mantos, tenemos la corteza, tenemos la atmósfera, que es el lugar donde tiene relación la vida humana, toda la vida terrestre. Si vemos cómo está compuesto el suelo, justamente ahí se presenta que, pese a que uno cree que es firme, que está, en general como promedio, el suelo solo la mitad es materia sólida, porque tenemos materia gaseosa, tenemos líquidos, tenemos agua en cualquier porción de suelo, como promedio, digamos, del suelo. Y si vamos al aire, en el aire también hay componentes sólidos en suspensión, hay componentes gaseosos también en suspensión, y lo demás son gases. Pero también encontramos los tres elementos. ¿Qué quiere decir? Que el espacio, todo que nos rodea, es materia sólida, líquido, gaseosa, en diferentes proporciones. Entonces podríamos decir aquí que la materia que es susceptible de tener un valor económico e integrar el patrimonio de una persona
es un bien llamado cosa en el Código Civil y Comercial. Otra forma de leer 15, 16 en este aspecto. Y hay un detalle allí cuando se amplía, cuando dice la disposición referente a las cosas son aplicables a la energía. Bueno, y esto es obvio en la actualidad. ¿Por qué es obvio en la actualidad? Por el principio, la ley de Einstein, que la materia es simplemente otra forma de energía. Es decir, que estamos hablando todo de lo mismo. Y el Código Civil y Comercial, no sé si voluntaria o no, estas relaciones físicas las tiene presente en estas definiciones. Es decir que cuando hablamos de territorio, estamos hablando de ambiente, estamos hablando de espacio. Al definir bienes inmuebles, el 225 dice que por su naturaleza, el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho real del hombre. En una primera instancia, cuando uno lee esto, piensa en esto, porque dice, bueno, el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo. Pero, ¿qué pasaría si yo saco un pedazo de ese suelo? Vengo con una topadora, retiro camiones de tierra. ¿Cambió el bien inmueble porque tengo menos suelo? No, no cambió. ¿Y qué quedó hacia arriba? Bueno, yo, en función a lo que decíamos anteriormente, arriba también hay materia, donde claro, allí hay preponderancia de materia gaseosa, pero sigue siendo materia, está adherida orgánicamente al suelo, igual que lo del subsuelo, estamos en lo mismo. Cuando tengo una construcción, y el código define que es inmueble por accesión, simplemente he reemplazado esa materia preponderantemente sólida en otra, gaseosa en una preponderantemente sólida. Es decir, que estamos hablando de esto. Por eso, en realidad, la cosa inmueble es un conjunto de materia en estado sólido, líquido y gaseoso y ocupa un lugar en el espacio. Ese es la cosa inmueble. Y a su manera, Vélez-Sarsfield ya lo había considerado al definir el objeto del derecho real de dominio y que se mantiene con alguna definición en el Código Civil y Comercial. Hasta el cielo del infierno los romanos, y que el Código Civil de Vélez-Sarsfield también lo llevaba y que uno lo interpretaba, bueno, hasta el centro de la Tierra y arriba, hasta el infinito, en la lectura lisa y llana del Código. En 1945 nos está definiendo que el dominio de una cosa se extiende al subsuelo y al espacio aéreo y dice en la medida que su aprovechamiento sea posible. Cuando leemos esto decimos, bueno, los límites ahora, esto hacia abajo y hacia arriba, queda limitado por un concepto de aprovechamiento. Claro, es un concepto un poco elástico. Cuando uno habla, sobre todo, por ejemplo, hacia arriba, y ve que el World Building en Nueva York, en 1890, edificio más alto del mundo, tenía 106 metros, hoy el Burj Khalifa en Dubái tiene 828 metros de altura, y el que en Arabia Saudita, el Jeddah, se está por terminar en el 19, tiene 1007 metros de altura. Es decir, de que esto de la utilidad hacia arriba, se nota que es un concepto. Pero hay un detalle muy interesante en nuestro nuevo Código Civil, el Código Civil y Comercial, que es el agregado que se hace a los bienes públicos, y habla de que también es bien público el espacio aéreo suprayacente al territorio y a las aguas jurisdiccionales de la Nación Argentina. Es decir, de que hasta cierta altura que debe definir el Estado, a partir de allí viene el dominio público. Entonces ya allí ese aprovechamiento posible va a tener un límite una vez definido por el Estado. Y por más que técnicamente se pudiera seguir edificando, en cierto momento no se puede edificar más porque es como edificar en la calle. Y esta es una incorporación nueva que ha hecho el Código en relación al Código Vélez-Sarsfield, que es lógico porque la navegación aérea en época de Vélez no existía prácticamente. Y por lo tanto, esta es una lógica que debe el Estado definir.
Es decir, de que, bueno, este es el objeto realmente donde se puede ejercer el derecho real de dominio. Es un conjunto de materia en estado líquido, sólido y gaseoso en diferentes proporciones según a dónde lo consideremos. El inmueble es tridimensional, no hay duda. ¿Cómo se lo representa? Bueno, por lo que dijimos ayer. El artículo 4 de la ley dice que el inmueble se representa mediante esto que denominamos parcela. Que esa representación, bueno, se debe inscribir en el catastro, lo veíamos ayer. Es decir, que representada este inmueble, nos encontramos que si bien el inmueble es tridimensional, la parcela, por ser una representación, es bidimensional, porque se supone que hacia arriba y hacia abajo ese inmueble toca arriba el espacio subyacente del dominio público y hacia abajo hasta donde la utilidad sea posible. La parcela, sí, es la representación del objeto del derecho real del dominio y del condominio, ¿no es cierto?, porque como objeto es lo mismo para estos fines. El derecho real de propiedad horizontal, ahora, ¿cómo lo podemos ver en esta visión espacial de este derecho real? ¿Qué es lo que se somete a propiedad horizontal? Lo que se somete a propiedad horizontal es esto. Es un inmueble completo que uno lo está sacando de un régimen para incorporarlo a otro régimen, el régimen de la propiedad horizontal. Este objeto que se somete a propiedad horizontal es el mismo objeto donde antes se ejercía el dominio. Y es el que se divide jurídicamente a propiedad horizontal, ahora, sin ninguna duda, mediante el reglamento, y donde decimos no existe propiedad horizontal si el reglamento no existe. Nace, la división jurídica del edificio nace con el reglamento. Y es allí donde, lógicamente, tiene que tener su impacto catastral en paralelo con su impacto jurídico. Es decir, que este derecho real de dominio se transforma en un derecho real de propiedad horizontal, un poder que es sobre el todo, se transforma en poderes sobre partes privativas, poderes compartidos sobre la parte común. Si tenemos un edificio de propiedad horizontal de esta manera, lo podríamos mirar de esta otra, donde pequeños volúmenes allí de partes privativas están inmersos en ese volumen que se afectó a propiedad horizontal, que, bueno, entre las partes, ¿no es cierto?, las estructuras, son partes comunes, las circulaciones, etcétera, pero hacia arriba también sigue siendo parte común, aquello que no se lo usa, ¿hasta dónde? Hasta el espacio subyacente, y abajo hasta donde sea útil, debajo de los cimientos, también es común. Todo esto, y además podríamos definir que la propiedad horizontal, desde el punto de vista del objeto, es un conjunto de pequeños volúmenes de partes privativas dentro de un volumen mayor de propiedad común que el código llama terreno y donde se ejercía antes el dominio, cuando dice que el terreno es común. Y está reafirmado por el 2040, todo lo que no es privativo es común. Por eso, hoy en día, también esto da mucha claridad. Lógicamente que el Código Civil y Comercial tomó mucho de la jurisprudencia, 60 años de aplicarse la 13.512, y una de estas cuestiones quedó, creo que esto va a salvar muchas dudas, especialmente en el Poder Judicial, porque aquello que no esté en los planos y por lo tanto no esté en el reglamento como parte privativa y es lo que realmente hay que cuidar muy bien de deslindar, ya con este artículo 2040 es común. Ya está definido en el propio Código Civil y Comercial. Y lo que tienen que ver todos los actores que hacemos algo dentro de la propiedad horizontal es precisamente tener muy en claro esta cuestión. Bien deslindado lo privativo, porque lo que no deslindemos como privativo, el Código lo manda común. ¿Y qué pasa en la propiedad horizontal especial? Que son los conjuntos inmobiliarios. También podemos tener la misma lectura. ¿Por qué? Porque este inmueble que está en el dominio, que aquí en este caso ya no es un lote urbano, 300 hectáreas, es un inmueble. Ese inmueble es el que se afecta a propiedad horizontal especial. Y el terreno es único.
no son terrenos que aparecen dentro de los conjuntos inmobiliarios, porque estamos hablando de propiedad horizontal. Y además lo dice, ¿no es cierto?, el 2076, cuando dice hay partes del terreno, ya lo está definiendo como único, que dice que necesariamente son comunes. Por lo tanto, uno, ¿no es cierto?, deduce que otras partes del terreno pueden ser propias. Y las que pueden estar construidas o en proceso de construcción, que esto ha causado, sí, algunas discusiones y, bueno, que según lo que se expresara algunos de los oradores participantes en las comisiones de elaborador del Código Civil y Comercial, decía este artículo, el 2077, que podría estar en construcción, en proceso de construcción, construidas o a construir. Y que no se sabe por qué, muy posible por algún error o no se sabe por qué, se omitió cuando se aprueba en el Congreso la parte a construir, que es la verdadera intención que se ha tenido no solo en este Código Civil por parte de las comisiones redactoras, sino también en los antecedentes de los otros proyectos de código que se manejaron anterior al del 2015. Y entonces, bueno, el Consejo Federal de Catastro lo ha tratado al tema y hay, si bien con toda la libertad que lógicamente prima en las provincias en definir, una recomendación, de cuál podría ser el concepto para acomodarlo a lo que está diciendo este artículo del Código, se podría plantear. Y se podría plantear de que en proceso de construcción es la colocación de los mojones. Sin los mojones no se puede empezar a edificar. Y entonces esas marcas que ya se establecen en el terreno para deslindar los diferentes espacios privativos y comunes dentro de este lote en propiedad horizontal especial, colocación física de elementos, es el comienzo de un proceso de construcción. Así lo receptó esta recomendación la legislación santafesina y en nuestro decreto reglamentario de la ley 26.209 se lo colocó taxativamente de que el proceso de construcción comienza con la colocación de los mojones que tiene que hacer el agrimensor para deslindar las diferentes partes comunes y privativas. Y con eso queda solucionado y acomodado esto que, según, reitero, los autores, quedó en el camino en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Cuál es la diferencia de la parte privativa entre la propiedad horizontal y la propiedad horizontal especial? La propiedad horizontal, el volumen hacia arriba y hacia abajo está acotado por las losas que dividen con otras partes privativas. Y la propiedad horizontal especial, el volumen hacia arriba y hacia abajo, puede llegar hasta donde terminaba el dominio, porque son porciones de ese terreno donde antes se ejercía el dominio y donde uno puede llegar hasta arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa con los espacios de ese inmueble afectados a PH o a PH especial que quedan entre las partes privativas? Exactamente lo mismo, porque estamos hablando de propiedad horizontal. El 2040 nos dice, como expresábamos recién, que son comunes. Y también se repite en el 2076, son comunes las partes que no son privativas. Cuando tenemos una imagen de un conjunto inmobiliario, así, de esta manera, lo podemos entonces, podríamos armarlo a cada unidad de esta manera, usando la propiedad horizontal. Una parte común de uso común, una parte privativa, y alrededor podría o no existir una parte común de uso exclusivo, como la propiedad horizontal. Así está marcado en nuestra legislación santafesina como posibilidad de que sea así. Y fíjense que con esto estaría muy limitado de que esta construcción no avance, porque también estaría edificando en terreno ajeno, con lo cual es más fuerte que en el reglamento figure que habrá un retiro de 3 metros del lindero o
de los espacios de circulación. Bueno, pero es una forma. No obstante, esta lectura se puede transformar en esta visión espacial de las unidades, donde aquí, en esta visión espacial, cada uno de estos derechos privativos irían abajo hacia donde, hasta donde sea útil, arriba hacia el espacio aéreo suprayacente. No obstante, en mi lectura personal, también yo podría limitar en altura los espacios y dejar como común, lo podemos ver mejor aquí, y decir, bueno, hasta tanto altura termina la parte privativa, y después hasta el espacio suprayacente puede seguir siendo común. Esto es en una facultad del reglamento y que creo yo en la lectura del Código Civil y Comercial perfectamente también puede ser aplicable. No está prohibido esto. Vamos ahora al derecho de superficie. El derecho de superficie nos dice el 21.16 cómo es el emplazamiento. Dice, el derecho de superficie puede constituirse sobre todo el inmueble o sobre una parte determinada, o sobre construcciones ya existentes aún dentro del régimen de propiedad horizontal. La extensión del inmueble afectado puede ser mayor que la necesaria para la plantación, forestación o construcción, pero debe ser útil a su aprovechamiento. Nos está diciendo en relación al objeto que, bueno, si en este caso yo todo el inmueble lo afecto a superficie, coincide con el objeto del derecho real de dominio. Hay una coincidencia en dos planos. Un plano donde aparece el inmueble dominial y otro superpuesto, el de superficie. Y pasan a ser dos objetos distintos, con diferentes consecuencias jurídicas, ¿cierto? Y también impositivas. Nosotros el derecho de superficie en la provincia de Santa Fe ya lo tomamos como una unidad tributaria que paga un impuesto patrimonial diferente al titular de dominio, sin que el impuesto al titular de dominio tenga ninguna acreencia, o sea, baja en el monto en el cual paga. No, porque es otro objeto que está superpuesto con el mismo. Esta es la lectura que hacemos. También puede ser sobre parte, y sobre parte si no se indica una altura o una profundidad, es un pedazo de este volumen que llega hasta el espacio suprayacente y hacia abajo. Y la limitación en el caso de la edificación, que sea en altura o hacia abajo, la dará los códigos urbanos, los códigos de edificación, los índices de ocupación del suelo. Es decir que uno puede limitar y decir, bueno, te vendo la porción de atrás, no te vendo, transfiero, constituimos un derecho real de superficie sobre un pedazo dentro de este lote, y hacia dónde y hasta dónde altura, hasta lo que te permite la municipalidad edificar, hacia abajo. Es decir, que le estoy dando este espacio sin limitaciones superiores e inferiores. Pero podría también decirle, no, mirá, yo te transfiero, constituimos el derecho de superficie, pero en este volumen en altura, tanto por tanto, pero 4 metros, porque más de 4 metros vos me quitas la vista que yo tengo allá al río y por lo tanto no me interesa a mí transferirte un derecho de superficie mayor en altura. Puede ser como también que arriba de la construcción, puede ser abajo de la construcción existente, construcción que permanecerá la parte existente, como con accesión al inmueble dominial. La parte de abajo no, cuando se edifique, no es accesión, porque es derecho de superficie. Se transformará en accesión en el momento en que se extinga el derecho real de superficie. Puede levantarse otra torre atrás en superficie, el cual luego, como dijeran, la amplitud de este derecho, donde podría someterse esa torre atrás al derecho de propiedad horizontal, derecho a propiedad horizontal que será temporal, cuestión que aquellos que estamos en la registración de todo esto tenemos que advertir y acomodar nuestros sistemas de publicidad
a este hecho que se puede dar en el permiso que nos está estableciendo el Código Civil y Comercial. Puede ser arriba, seguir aumentando pisos, puede seguir hacia abajo también, igual que... Puede incluso, como en este caso, no tocar lo que decimos el terreno o el suelo, la parte sólida de nuestro dominio. Puede decir, no, yo te permito que haga esas columnas podrían ser en su servidumbre de uso, porque yo abajo voy a seguir usando, voy a estacionar mis autos, y se puede establecer de esa manera, ¿sí? Y ese volumen está allí determinado. Nosotros tenemos reglamentado cómo se hace el plano de derecho de superficie. Este plano debe contar de 3 partes. La primera parte es la carátula del plano, donde hay datos de quién es el titular dominial. Todavía el plano, por más que se inscriba, tampoco produce el nacimiento de la superficie. Va a ser con el título, pero necesita el escribano tener bien determinado el objeto para poder volcarlo justamente dentro de ese título. Entonces, bueno, los datos de allá son los datos de dominio, del titular dominial que tiene el lote, el cual va a ser afectado a la superficie. Una segunda parte, justamente, que es la mensura dominial de la parcela que va a ser afectada por el derecho de superficie. Y la tercera parte es justamente la representación espacial de los límites del objeto del derecho real de superficie. Viéndolo un poquito en detalle, bueno, aquí se da la superficie, ¿no? Se establece como objeto de mensura el derecho de superficie. Este plano, en el caso de la edificación, debe ser, de acuerdo a la legislación santafesina, visado por la municipalidad, de tal manera que la municipalidad prevea si en ese inmueble se puede seguir edificando, porque puede haber factores de ocupación del suelo donde se va a establecer el derecho de superficie y no se puede seguir edificando. Por lo tanto, el visado municipal, creíamos nosotros cuando establecimos la legislación, que es obligatorio para que, digamos, no se produzca o una estafa o un inconveniente luego que se adquiere el derecho de superficie cuando después no se puede edificar por reglamento municipal. Entonces, este plano sí necesariamente tiene que ser visado por el organismo municipal correspondiente. Aquí, como decía, la segunda parte del plano es la parcela dominial. Esta parcela dominial, donde, bueno, es una mensura de estado parcelario. Es una mensura donde están los límites, como vimos ayer, todos los elementos que están en la 26.209 en el artículo 5º, reflejado. Allí, imaginen ustedes que nosotros vamos a afectar, vamos a tratar de imaginarlo. Nosotros tenemos este lote. Aquí en este lote yo tengo una casa en planta baja. Esta casa aquí en planta baja. Y lo que estoy conviniendo con aquel que va a ser el superficiario es decir, bueno, mira, te voy a vender esto como superficie para que edifiques arriba de mi casa y además te voy a transferir un pedacito aquí para que hagas una escalera desde la calle y subas acá. Esa es la idea de cómo vamos a establecer el derecho de superficie. Y hacia abajo, bueno, va a quedar mi casa. Y hacia arriba, y lo que te permita la municipalidad, lo vemos y lo podés establecer. Es decir, de que el derecho de superficie en planta me va a afectar a la parcela dominial allí, en esa manera. Ahora bien, esta representación espacial, por lo tanto, me tiene que contemplar esta intención que están teniendo las partes de cómo establecer este derecho de superficie. Y por lo tanto, aquí tengo que hacer una representación espacial. ¿Cómo se hace una representación espacial? Con una proyección horizontal y una proyección vertical. Es lo que se llama planta y cortes. Eso es lo que comúnmente se llaman los planos. Entonces, en la parte planimétrica van las medidas planas. Y en la parte altimétrica me tiene que representar eso. Este espacio donde yo voy a hacer la escalera y esto donde voy a poder edificar hasta dónde, bueno, hasta donde me permita la municipalidad o el FOS
correspondiente al lugar. Estas dos representaciones tienen que estar en el derecho real de superficie, de edificación, acá en este caso, con lo cual, de esta manera, no va a haber ninguna confusión en los límites del derecho. Que en mi lectura, ese objeto nace con el título, y ya nace con el título. Porque ahí hay lecturas diferentes. Se dice, no, el objeto nace luego cuando esté la construcción. En inmueble ajeno es solo un derecho. Bueno, yo creo que está bien, es un derecho, pero es un derecho real, el cual incluso se puede hipotecar sin la edificación. Y que hoy está siendo estudiado por el Banco Nación. Han estado funcionarios reunidos con quien les habla como administrador de catastro, a los efectos de ver de qué manera se puede incorporar el crédito hipotecario a este tipo de operaciones. Porque el objeto ya nació. ¿Qué es? Es un espacio prácticamente todo gaseoso, que está ¿dónde? Ahí, en esa ubicación. Tiene estas medidas. Y en ese espacio, ¿qué va a hacer? Se va a transformar parte de eso en sólido, que va a ser la edificación. Ese es el concepto que uno trata, ¿no es cierto?, de volcar de lo que lee en este régimen de la superficie. Bueno, aquí un detalle mayor. Y en la servidumbre es lo mismo. Es un objeto volumétrico en general, salvo de que no tenga límite hacia arriba. Pero la servidumbre de paso en las ciudades, normalmente se hace esto. Bueno, yo te hago la servidumbre, la puerta para que pases al lote de atrás, vamos a establecer la servidumbre, pero yo arriba sigo edificando porque es mi derecho de dominio hacia arriba y hacia abajo, que lo tengo. Entonces, ¿es volumétrico? Sí, la servidumbre es volumétrico. ¿Debe estar representado en un plano? Sí, si es parte del inmueble y no es todo el inmueble que se afecta a servidumbre, tiene que estar representado en un plano para que no haya dudas en cuanto a los límites que afectan a ese inmueble dominial. Conclusiones, y creo que vamos bien con los tiempos esta vez, no como ayer que... Bueno, los objetos, algunos pensamientos que creo reafirman lo que acabo de expresar. Los objetos de los derechos reales que se ejercen por la posesión son espaciales y materiales. La materia que los conforma es sólida, líquida y gaseosa en distintas proporciones. Estos objetos son objetos territoriales legales de derecho privado conforme a la 26.209. Sus límites se determinan por mensura, se representan en planos con las formalidades que dan las normas locales y su publicidad se realiza por medio del certificado catastral. El certificado catastral es el instrumento básico de la publicidad de los objetos territoriales legales registrados en el catastro. Esto es todo 26.209. Desde el objeto, la propiedad horizontal se puede definir como un conjunto de pequeños volúmenes de propiedad privativa dentro de un volumen mayor de propiedad común, como lo graficábamos anteriormente. En la propiedad horizontal especial, el terreno es único, cuestión que no debe confundirse. Es el que se afecta a propiedad horizontal y partes de él necesariamente deben ser comunes y otras partes propias. En el derecho real de superficie de edificación, el objeto material espacial nace en el acto de constitución, esté edificado o no. Tanto en derecho de superficie como en el de servidumbre, si no se afecta el total del inmueble, los límites deben determinarse por mensura, representarse en el plano, el cual, inscripto en el catastro, servirá de base para su publicidad en el certificado catastral. Tanto en derecho de superficie como en el de servidumbre, si no se afecta el total del espacio aéreo y en profundidad, la representación en el plano debe ser espacial, planta y corte. Y entender, yo creo, la geometría de los objetos territoriales legales ayuda a comprender al propio derecho real. Muchas gracias.